El problema de la autoridad sigue siendo la única fuente de conflicto, porque el ego se originó como consecuencia del deseo del Hijo de Dios de ser el padre de su padre. Sí. Has tocado un tema que es crucial en el curso. Vamos a ponerlo mejor con... Aquí. Ahí, bien. Bueno, ¿saben? Hemos dicho, esto es un curso que va a la causa, no a los efectos. Hemos dicho, ¿no? Pues vamos a pintar la causa para tenerlo todo, para que no se nos pueda... ¿Tú ves así? Pues sí, me quito. Bien. Hemos dicho que en el curso, que es un curso muy simple, en el que se nos dice, solo Dios es real. Nada más lo es. Y si estuviésemos ahora mismo con la mente lo suficientemente abstracta y perdonada como para entender esto cabalmente, ahora no haría falta hacer el curso. Sería suficiente con eso. Puesto que no es así, necesitamos aparentemente un proceso que involucrará tiempo, en el que vamos a aprender a perdonar el mundo, es decir, a liberar nuestra mente de las ilusiones que alberga, para que finalmente lo único real pueda acampar por su fuero. Entonces, puesto que parece ser que la mente se ha vuelto antinatural y ha salido del espacio espiritual, tenemos una mente que proyecta un universo. El curso de milagros, y esta es la dificultad que presenta para los principiantes, sobre todo, va siempre dirigido a la mente. Nunca va dirigido a la identidad que la mente proyecta. Y aquí que cada uno ponga su nombre. El curso, cuando dice, tú has creado un Dios para que te cree a ti, no le está hablando a la pequeña identidad que cree ser, sino a la mente que ahora no reconoce ser. Entonces, lo que ha hecho la mente ha sido negar la paternidad de Dios, ha negado a Dios como su causa, como su fuente, se ha vuelto antinatural y se ha vuelto externa. Ha dejado de vivir en el conocimiento todo inclusivo y se ha proyectado aparentemente hacia el exterior. Luego veremos que eso no puede ser porque las ideas no abandonan su fuente. Pero parecería como que hay un universo externo a la mente y que yo soy un cuerpo que habita en el universo. No tengo nada que ver con la mente. Parece que haya habido una desconexión, porque efectivamente hay una negación también de eso. Pero la mente lo que ha hecho ha sido que me ha creado a mí aquí y además ha creado a mi padre y a mi madre aquí, negando la paternidad verdadera. ¿Vale? Esto es lo que ha hecho la mente. Por tanto, el problema de autoridad es este. Todo el problema que tenemos se solventa en el momento en el que aceptamos la paternidad de Dios. En el momento en que aceptamos decir, como decía Jesús, mi Padre es Dios. Ahí se acaba todo nuestro problema. Cuando aceptamos la paternidad de Dios. Para eso hace falta, obviamente, un proceso de perdón. Pero el problema de autoridad es entender que yo no me creé a mí misma, porque la mente me dice, tú eres esta, y eres el resultado de la unión de estos otros dos cuerpos. Ya estás en la ilusión. Ya has perdido pista. Has perdido conciencia del paraíso. ¿Por qué has perdido conciencia del Padre? Entonces, el problema de autoridad se resuelve reconociendo que mi Padre es Dios. Soy hijo del amor y de nada más. Ese es el problema de autoridad. Y es clave en el curso de milagros. Es clave en el curso de milagros porque aunque ahora esto está negado y no lo reconocemos de forma consciente, lo cierto es que esta mente arrogante que ha negado a Dios
pretende ser el Dios del universo. Y ha inventado un Dios acorde con su demente deseo de ser especial, de que la separación sea real, de que la muerte sea real y de negar lo eterno. Entonces el curso se dirige a esa mente para convencerla de que niegue lo que ha hecho y recuerde la eternidad y recuerde a Dios como su fuente y como su única causa. Pero muy bien eso. Muy bonito. Muy claro. Es así. Cabría decir que cuando el curso habla de autoridad se refiere a autoría, ¿no? Porque Sí. es una palabra que genera Sí, confusión. sí. Importante. Aunque lo menciona así, como el problema de autoridad, en realidad se refiere a autoría. ¿Quién es mi autor? Pero hay algo en el Evangelio de Tomás, hay una de las frases que dice: las uvas no se cosechan de los espinos, ni los higos salen de los cardos. ¿Eso qué significa? Esas son palabras de Jesús. Dios es espíritu y crea su semejanza. Dios ha creado al Cristo, su única creación, que soy yo, y lo ha creado a su semejanza. Lo ha creado tan eterno, tan libre, tan invulnerable, tan pacífico, tan creador como Él mismo. Porque las uvas no se cosechan de los cardos. De espíritu, lo que se extiende es espíritu. Ahora, yo no reconozco ser esto. El problema no es que mi creación se haya perdido, sino que yo la he negado. Y todo el curso de milagros es un intento de que yo, de convencerme para que deje de negar a Dios. Es todo lo que hay que hacer. Dejar de negar a Dios. Puesto que a mí no se me puede privar de nada, soy yo quien se priva. Solo yo puedo privarme de algo. Dios no me arrebata nada. En este mundo donde rigen esas leyes caóticas, sí parece que todo se nos arrebata. ¿Sí? Parece que hay que competir absolutamente por todo, incluso por los bienes más básicos. Pero las leyes del cielo son diferentes. En las leyes del cielo Dios da todo a todos, se da a sí mismo. Y para poder tener hay que dar y compartir. Y solo dando y compartiendo conservamos lo que tenemos y lo que somos, porque tener y ser es lo mismo.